Voy a hablar de uno de los primeros trabajos que hice, con los que empecé más o menos como a tener un trabajo más profesional. Y fue una serie de 13 proyectos, de 13 videos cortos que hice del 2007 al 2009 más o menos, que se llamó Efectos de Familia. Esta serie de videos eran en un principio recreaciones de muchos hechos violentos que habían sucedido en mi familia durante algunos años, que estaban ligados tanto al tráfico de drogas como a cuestiones políticas locales, y quise rescatar la historia personal por varias razones. La primera es porque quería entender qué había pasado en mi niñez y tratar de ver y de compararlo con lo que estaba sucediendo en el México actual. Y lo que hice fue ir con miembros de mi familia y traté de ponerlos a ellos en relación con las cosas que yo recordaba y los castigos, ritos, juegos, unos verídicos que viví, otros que fui intentando durante el transcurso del desarrollo del proyecto, para poder centrar en ellos una historia que pudieran entender más o menos por lo que estaban pasando actualmente en México. Y bueno, este video es del 2009, se llama Matamoros, porque se trataba de recrear una ruta de narcotráfico que iba de Oaxaca, de la Sierra Oaxaqueña, hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? En la ciudad de Matamoros, que hace frontera con Texas. Y la idea central del proyecto no era hablar tanto de las drogas, sino más bien hablar sobre el paisaje mexicano en ese momento, cómo estaba constituido actualmente y de cómo lo recordaba el personaje que originalmente hacía la ruta. Entonces lo que hice fue reunirme con esta persona varias veces y en varias entrevistas con él fuimos platicando de diferentes temas relacionados con el trayecto, y lo que encontré y encontró él es que todo el tiempo se la pasaba describiendo los lugares que había visitado y describiéndolo bucólicamente, no estaba describiendo el paisaje todo el tiempo. Lo que hice fue tomar un coche similar, que era un bocho, un sedán, y realicé el mismo viaje que él había hecho con las descripciones que él me había dado, con un mapa mental que me había trazado él, y con las voces grabadas previamente, con las voces en el estéreo del coche y escuchando los relatos de los lugares, y yo con la cámara trataba de encontrarlos. Entonces al final es una voz en off de los paisajes, de la persona describiendo el paisaje, pero no es una voz puesta después de la postproducción, después del montaje, sino es una cuestión que fue elaborada a partir de las entrevistas y de las voces. Este es un video que hice en 2011, es una instalación en 3 canales en donde se parte de 3 cosas. Este era un poblado que en los años 70 se dedicaba a vender, a traficar drogas también, ¿no? Solo que ellos tenían una autopista donde aterrizaban avionetas. Y lo curioso del pueblo es que es un pueblo bastante miserable, lo era y lo sigue siendo, y lo curioso es que ellos conocieron primero las avionetas que los automóviles, ¿no? Es un lugar bastante alejado de las carreteras o de ciudades grandes. Así es como se muestra. Lo que hice fue hacer una recreación de esos aterrizajes clandestinos que se hacían en los 70s, en la misma zona, en el mismo lugar. Y mientras hacía la investigación me fui dando cuenta, fui encontrando cosas como que los 2 personajes que están tocando la guitarra en el video tenían relación con otro personaje que vivió más o menos en esos años, pero que compuso un corrido a partir de lo que él había vivido en ese lugar en los años 70 como trabajador cargando avionetas. Y la historia se centra en que en el último viaje que hacen en esa pista, alguien da el chivatazo y llegan los soldados y la policía, ¿no? Y ellos para no caer presos se van por el monte y huyen mientras los soldados huían, y deciden quemar la carga porque no les iban a dejar nada a los soldados. Los policías que eran peor en esa época que los soldados. Oaxaca es un lugar bastante complejo políticamente hablando y socialmente hablando lo es más, ¿no? Es uno de los lugares más divididos del mundo, dividido en serio, no nada más geográfica y políticamente, sino dividido entre familias, dividido entre un pueblo y otro, dividido entre grupos étnicos y otros, dividido entre grupos étnicos y grupos no étnicos, entonces dividido entre políticos y no políticos. Es un lugar muy extraño.
Entonces me empezó a interesar bastante. Yo pensé en algún momento que si quería entender el mundo en el que estaba viviendo, utilizar el arte como una herramienta para poder entender el mundo donde yo vivía. Básicamente el mundo donde yo vivía era ese. Yo estaba en la Ciudad de México, pero el mundo en el que vivía era un mundo así. Bueno, les voy a pasar este video. Lo hice el año pasado, como a mediados de año, en una residencia que estuve haciendo en Amberes. El video es una reflexión en torno a cómo vive como comparar un poco cómo vive un inmigrante africano ilegalmente en Europa y cómo viven los animales que son de origen africano pero que llevan generaciones en Europa. Entonces la acción es un cantante africano, que es actor y que vive en Bélgica, en la parte norte, en la parte que es más racista y más conservadora, y va a cantarle canciones a los animales que están en el zoológico, canciones que son algunas de cacería, otras son como de fiesta de los animales, y otras son como más para niños. Kanya yo kanya, sabakan dapat kutu, segemen dapat kesau. Kanya yo kanya, sabakan dapat kutu, segemen dapat kesau. Kanya yo kanya, sayap mo dane. Salali, kualali. Kunyai, manjai. Yaudabo, mandabo. Sakaja makaja, sakaja. Jaine jai barawat, jaine jai barawat, jaine jai barawat. Al final lo que la pieza está haciendo tiene fines estéticos. Es uno de los primeros objetivos. El segundo es hablar de un tema. Y si tú ves, por ejemplo, Efectos de Familia y ves las películas de los hermanos Almada, quizá los balazos te parezcan similares, ¿no? Pero es diferente porque lo que se está buscando allí es influir en los personajes. Entonces, gran parte de mi trabajo lo que busca es influir en el contexto y en los personajes, entonces son detonantes. En el caso de La Trampa, la idea era que el corrido volviera a circular en la población, para rescatarlo, dárselo a unos músicos que conocieran el lugar y que volviera a tocarse comúnmente en el pueblo, rescatar lo que ya no existía y volverlo a sacar a flote.